Saludos a todos, bienvenidos a este séptimo y último encuentro organizado por el Centro Boliviano de América, la República Argentina, donde conmemoramos los 60 años de la publicación del libro Cabalgar el Tigre, del pensador tradicionalista italiano Julius Evola. Cabe decir que agradecemos a todos los expositores de este ciclo, pero principalmente a quienes nos han acompañado en esta travesía para rememorar, explorar, restablecer directrices, orientaciones que este libro ha aportado a los hombres diferenciados y a aquellos que reaccionan ante el paradigma nefasto de la modernidad. Nuestra misión como bolivianos es acelerar los tiempos de la crisis del mundo moderno, para volver a restaurar un nuevo centro que nos enlace con lo sagrado, que coloque al hombre en la senda de la búsqueda de la divinidad. En este último encuentro presentamos al licenciado Marcos Guilló, nacido en la ciudad de Milán, República de Italia. Arribará después de la Segunda Guerra Mundial muy pequeño junto con su familia. Así que podemos decir que el italiano era su segunda lengua, y esto sería fundamental en los años venideros. Se recibió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ejerciendo la docencia en dicha institución entre 1975 y 1978. Por giros ideológicos y políticos que iba a desarrollar dicho establecimiento educativo, y en general el rumbo errático que venía llevando por décadas a nuestro país, es que decide el licenciado Marcos Guilló emigrar a la Patagonia, estableciéndose en un comienzo en la ciudad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. De ahí desarrollará sus actividades educativas. La toma de Malvinas y la posterior derrota del ejército argentino en el año 1982 provocó en el licenciado Guilló la necesidad de saltar a la acción política. Fundará en el año 1985 la publicación El Fortín junto con otro grupo de personas, y desde ahí comenzarán a analizar la realidad política, social, económica, cultural e educativa de nuestro país. Algunos escritos comenzarán a aparecer en publicaciones muy conocidas de esa época. Es el caso de Cabildo, Patria Argentina, Verbo, en el tiempo en que vivían sus insignes directores. Fue también en esa época en que comenzará a conocer la obra del pensador tradicionalista italiano Julius Evola. Entonces, en ese instante, él entendió que la obra de Julius Evola podía servir de base doctrinaria para repensar la crisis que había estado viviendo nuestro país por décadas, pero también entender mucho más allá de eso, o sea, no solamente la situación latinoamericana, sino la situación mundial. Es por eso que decide fundar en el año 1994 la editorial Heracles, decidido a traducir sus principales obras. Es así que nacerá la traducción de Rebelión contra el Mundo Moderno, Los Hombres y la Ruina, Cabalgar el Tigre, entre sus principales obras, pero luego acompañan también otras de gran importancia, que desconocidas en el mundo de habla hispana. Estamos hablando de El Estado Tradicional, escrito sobre la masonería, La Magia como Ciencia del Espíritu, de reciente edición, escrito sobre el comunismo. Estamos hablando de unas 20 obras traducidas. En consonancia con este trabajo se funda el Centro de Estudios Ebonianos en 1995, hoy Centro Boliviano de América, que se dedicará a analizar los acontecimientos nacionales, regionales, internacionales desde el pensamiento eboliano, tarea que venimos desarrollando hasta el día de hoy. Para finalizar un poco esta presentación, el licenciado Marcos Guilló tiene dos libros publicados en la editorial Heracles que vamos a mencionar. En la Era del Paria, que se dedica a analizar a distintos elementos de la obra de Julius Evola, y también este fenómeno de lo que se denomina el quinto estado, ya anunciado en la traducción argentina de Cabalgar el Tigre. Otra de sus obras es San Juan de la Cruz, una mística teocéntrica, publicado en el 2018, que fue una tesis trabajada a finales de la década del 70 para la Universidad de Buenos Aires, en tiempos en que justamente la universidad transitaba otro camino totalmente distinto, esos caminos disgregadores de la modernidad. Lo último que podemos agregar para finalizar. Hace 30 años atrás era muy poco conocido en el mundo del hispano un pensador como Julius Evola. Quienes se animaron a tratar de explorarlo tenían que acceder a libros editados en francés, en italiano, en inglés. Sin embargo, a partir del nacimiento de la editorial Heracles, esta situación cambió. Hoy tenemos acceso a
muchísimas obras de Julius Evola. No solamente en Heracles, ya que Heracles de alguna manera impulsó a que otras editoriales también comenzaran un proceso de traducciones de la obra de Ébola. Estamos hablando, por ejemplo, de la editorial Olanieta, que hasta se han publicado obras bastante insignes, como Metafísica de la Guerra, para mencionar algunas. No deja de despertar cierta nostalgia los que nos formamos dentro del Centro Boliviano de América. Esperábamos año tras año las traducciones de nuevas obras de Julius Evola. Algo que fue significativo para la vida de muchos que acompañamos todo este proceso de traducción, que ya lleva más de 30 años. Y esta fue parte de la infatigable tarea que desarrolló el licenciado Marcos Guío, que hoy ha puesto en el mundo habla hispano a una obra, a un pensador como Julius Evola, al alcance de todos, para entender, para cambiar de alguna forma la forma de percibir la realidad contemporánea. Sin más que agregar, lo dejamos con esta última conferencia, cierre del ciclo, donde conmemoramos los 60 años de la traducción de Cabalgar el Tigre de Julius Evola. Desde ya, muy agradecido a todos. Hola a todos, este es el último programa, o mejor dicho, la última ponencia de este ciclo que nosotros hemos habilitado, de homenaje, recordatorio de la obra esencial de Julius Evola, Cabalgar el Tigre, que como bien dijo el amigo Matías Grispun, yo tuve acceso a la misma en la edición del año 1971, que es la segunda edición, esta que vemos aquí, la edición revisada, ya que no conocí la anterior de 1961, la primera edición, y bueno, por lo tanto son 50 años que yo estoy celebrando acá, no 60. Y esta edición desde ya es una edición ampliada, en donde Julius Evola, bueno, transmite ya las últimas consideraciones respecto de la etapa terminal en la cual le había tocado vivir, y en donde considera, bueno, que ya los tiempos están prácticamente terminados, ya estamos prácticamente finalizando un ciclo. ¿Qué diría ahora si viviera Évola después de 50 años, cuando viera el marasmo que estamos viviendo actualmente? Yo quiero acá relatar qué sucedía entonces, tanto con mi persona como en la República Argentina, en el año 1971, que es cuando se edita por segunda vez y ya de manera definitoria la obra Cabalgar el Tigre. Que aclaro, yo en el año 71 ignoraba olímpicamente, como la mayoría de los argentinos, la existencia de la obra de Julius Evola. Ni siquiera se sabía que existía una persona llamada Julius Evola. Yo era en ese entonces estudiante avanzado de la carrera de filosofía, y quiero aquí relatar un poco que en ese entonces, bueno, estábamos bajo un gobierno militar, que era de orientación católica y conservadora, pero la Facultad de Filosofía y Letras, que debía ser, de acuerdo al punto de vista en el cual yo me había inscrito en esa facultad, debía ser un centro de estudios cuya finalidad era preparar a aquellas personas con capacidad suficiente como para captar las esencias universales que informan al hombre y que llevan hacia la subordinación de lo inferior a lo superior, de la materia al espíritu, del tiempo a la eternidad, de la inmanencia a la trascendencia, o sea, la preparación para la sabiduría, la preparación para alcanzar lo sagrado, lo eterno. Bueno, estaba prácticamente reducida a la negación de todo eso. En tanto, había como dos escuelas que se disputaban en ese entonces el predominio, una peor que la otra. Por un lado, la escuela existencialista, cuyos exponentes principales eran Sartre y Heidegger, pero que en la Facultad de Filosofía este último autor era el que había tomado una primacía casi absoluta.
y que representaba justamente el rechazo absoluto por la trascendencia, el rechazo absoluto por la eternidad. Filósofo ateo, absolutamente ateo, y aparte que lo manifestaba en varios escritos, el rechazo por Dios, el rechazo por la metafísica comprendida como realidad y reducida simplemente a un palabrerío vacuo, inútil, inconducente, que lo único que servía era para alimentar una serie de pensadores, es mucho decir, vacuos, charlatanes, verbalistas, incapaces por lo tanto de alcanzar lo esencial del pensamiento filosófico. Pero esto servía justamente para preparar y gestar la antítesis dialéctica, que era el marxismo justamente. Eso en una circunstancia, en otra conferencia, noté hice notar cómo en un pensador argentino llamado Carlos Astrada, este connubio esencial entre Marx y Heidegger estaba presente totalmente, que uno preparaba al otro. El marxismo era justamente el intento por llenar ese vacío de una filosofía puramente verbalista, puramente de debate, de discusión, sin ninguna salida concreta. Y bueno, yo siempre recuerdo, ¿no?, que los representantes del marxismo, como contraste justamente ante este pensamiento caduco, exaltaron justamente a un autor, en ese entonces exaltaban a un autor que era lo que podríamos decir lo más pragmático y elemental del marxismo, incluso desgajado y despojado de sus elementos filosóficos esenciales, como podría haber sido la época en que Marx estuvo bajo el influjo del idealismo hegeliano, la obra fundamental de Marx, la ideología alemana, los escritos filosóficos de Marx de esa época, para reducirlo al Marx militante, al Marx de la tesis sobre Feuerbach, de la última tesis sobre Feuerbach. Los filósofos, cuando Marx decía los filósofos se han dedicado hasta ahora a contemplar al mundo, bueno, de lo que se trata ahora es de transformarlo, de modificarlo. Y de allí este autor, Althusser, que es un autor que terminó preso por asesinar a su esposa, que en ese entonces estaba de moda y que había escrito esta obra, La filosofía como arma para la revolución, y que, bueno, llevaba a la filosofía prácticamente al terreno de la militancia, y de la militancia revolucionaria. Por eso, junto con estos textos, también teníamos Mao Zedong, a propósito de las contradicciones, un texto del general Giap, que era un general vietnamita, del cual ya ni recuerdo cómo se llama. El diario de Che Guevara también estaba impuesto como lectura obligatoria. Todo esto, curiosamente, sucedía en pleno gobierno militar, un gobierno militar que estaba prácticamente en las ruinas, y hackeado principalmente por un político exiliado en el país que fomentaba todos estos movimientos que luego confluirán en la guerrilla montonera, marxista, que era este demagogo inescrupuloso que tuvo la Argentina, uno de los grandes responsables del marasmo que nosotros vivimos, que es el general Perón. Bueno, ante este espectáculo lamentable que se vivía en la carrera de filosofía, es que nosotros tuvimos en el año 71, bueno, una revelación, que fue cuando se nos hizo conocer por primera vez la obra de un autor tradicionalista de la misma escuela de bibliosébora que es René Guénon, aunque con algunas diferencias que luego haremos notar. Todo esto a través de un amigo, que ya no está más entre nosotros, el ingeniero Biolcati, que fue un gran difusor de la obra de Guénon. Su tesis versó sobre la obra de Guénon, y fueron muchos los libros que él publicó sobre este autor. Y también en ese entonces hubo un director del departamento de filosofía que era guénoniano, que lamentablemente murió ese mismo año, en 1971, así que no pudo desarrollar la obra de Guénon,
que para nosotros era muy importante porque era, por primera vez había un autor que exaltaba la metafísica, ya no como un mero palabrerío inútil, casi como dedicado a alimentar en el hombre la incredulidad, el desdén por toda realidad de carácter trascendente, o sea, la metafísica reducida a un mero palabrerío, sino concebida como una realidad concreta, como algo existente realmente. Esto para nosotros era importante porque además se asociaba a una crítica radical al mundo moderno, en donde se concebía que el mundo moderno estaba no progresando, esto que vivíamos no era un progreso, sino una fase involutiva de la historia. Era la historia que se estaba destruyendo, la humanidad marchaba hacia el colapso. No vivíamos el progreso, vivíamos la involución. Guénon consideraba que después de esto iba a venir una edad áurea. Bueno, así yo después voy a demostrar que está la diferencia con Julius Evola. Bueno, esto, sin embargo, a mí no me terminó nunca de convencer la obra de René Guénon, porque me pareció que si bien era importante su introducción hacia la metafísica, sin embargo yo notaba una postura panteísta, una postura por la cual no se establecía un hiato específico, concreto, entre el tiempo y la eternidad, lo finito y lo infinito, el espíritu y la materia, sino que parecía que todo formaba parte de un mismo proceso que era el producto de una emanación cósmica. Y bueno, y eso desde ya a mí no me terminaba de convencer porque yo lo notaba en el fondo aún demasiado asociado con esa modernidad respecto de la cual yo me quería apartar totalmente. Y fue así como las circunstancias de la vida me fueron llevando al conocimiento de la obra de Évola, lo cual yo expliqué cómo fue en otra conferencia, así que no lo voy a decir nuevamente ahora. Y aconteció en el año 1985 que yo tomé conocimiento de la obra de Évola y que al mismo tiempo tuve acceso a la casi totalidad de sus textos, pero Cabalgar el Tigre fue un texto que yo conocí recién en el año 1986, o sea, un año después. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Que esta obra no había sido editada por la principal casa editora de los textos de Évola, que era Ediciones Mediterránea, sino por otra casa editora que era Vanni Zweihleiber, de la ciudad de Milán, y en ese entonces se encontraba agotada. Así que yo tuve que encargarla especialmente y al final pude acceder a ella. Y bueno, y tengo que confesar que fue la obra que yo diría definitoria de Évola, la que de alguna manera marcó más las distancias que yo ya venía percibiendo respecto del pensamiento de René Guénon. Porque Cabalgar el Tigre tenía una característica fundamental que lo distinguía del tradicionalismo guénoniano. O sea, tanto René Guénon como Julius Evola consideraban por igual que estábamos en una fase cíclica de la historia y que por lo tanto que nos hallábamos en el Kali Yuga, en el último momento del devenir histórico, y que la humanidad marchaba hacia la destrucción, hacia el final de un ciclo, pero había una diferencia importante, y que era la siguiente, ¿no? Justamente, de acuerdo a ese panteísmo del cual nosotros hemos hablado, Guénon consideraba que el tiempo era, en última instancia, una imagen de la eternidad, no era lo opuesto a la eternidad. Y que por lo tanto, bueno, la historia se desarrollaba, la historia que es el tiempo propio del hombre, se desarrollaba de manera cíclica, pero en el sentido de ilimitado. Quería decir esto, que los ciclos se iban repitiendo permanentemente, como imitando a la misma eternidad, o sea, era un tiempo sin fin, sin final. Esto significaba
que un Manvantara, que era un conjunto de 4 ciclos históricos, edad áurea, edad de plata, edad de bronce y edad de hierro, se cumplía irreversiblemente, y una vez que terminaba un Manvantara venía otro, con una nueva edad áurea. Bueno, allí donde estaba la gran diferencia con Julius Evola. Julius Evola no consideraba de ninguna manera que esto, primero, ni que el tiempo fuese la imagen de la eternidad, porque ya de entrada en su obra esencial, Rebelión contra el Mundo Moderno, desde el capítulo 1, expresa un antagonismo irreversible entre el tiempo y la eternidad, entre lo físico y lo metafísico. Por eso yo diría, Évola es dualista y Guénon era monista. No consideraba que el tiempo, la historia se repitiera ilimitadamente en ciclos, de ningún modo. O sea, él simplemente creía y pensaba que había acontecido una caída en el tiempo histórico y que esta caída había significado el ingreso a una fase cíclica que era de alguna manera como una imitación de lo que acontecía en el mundo de la naturaleza, porque también en la naturaleza los tiempos, el tiempo cósmico se divide en 4, que son las estaciones meteorológicas que se dan durante el año. Son 4 estaciones, 4 ciclos históricos que se repiten ilimitadamente. Bueno, eso había sido el producto de una caída. Y que así como había habido una caída, que no había sido fatal de ninguna manera, ahí está la gran diferencia entre los dos autores, insisto, uno es cíclico porque considera que ha habido una caída y otro considera que la ciclicidad es lo normal. En pocas palabras, Évola piensa que no necesariamente se tendría que haber producido este proceso de caída en una circunstancia de 4 etapas. No necesariamente tendríamos que haber llevado al Kali Yuga. Hubiera sido posible pensar que la humanidad hubiese podido transcurrir durante muchísimos años en una fase de normalidad, en una edad áurea ilimitada. Podría haber sucedido. Lo que pasó es que como el hombre es libre, sobrevino una caída. Por eso yo siempre he dicho que hay una mayor afinidad con el pensamiento cristiano que con el pensamiento oriental, porque también la caída de Adán es el producto de un acto de libertad, no es el producto de una fatalidad. Bueno, y de la misma manera, no es fatal de que luego de la destrucción que sobrevendrá con el Kali Yuga, porque en eso sí concuerdan los dos, de que el mundo moderno en su fase última marcha hacia la destrucción, no es fatal que sobrevenga forzosamente un nuevo comienzo. Ahí estaba la gran diferencia. Y más todavía, es posible pensar también que esta edad en la cual nosotros nos encontramos, lleve a la humanidad hacia la destrucción. O sea, no sabemos si una vez que el mundo moderno se destruye, porque marcha hacia la destrucción, y los principales ejemplos que podemos ver, incluso materiales, no solo morales, son los daños ecológicos, las pandemias que están sucediendo, que están demostrando la destrucción del planeta. Es posible pensar que el mundo moderno conduzca también a la misma desaparición de la humanidad. Es posible pensar eso. No necesariamente tiene que venir un nuevo Manvantara. Ahí está la gran diferencia. Por eso, hay dos actitudes disímiles frente al mundo moderno por parte de René Guénon y de Julius Evola. Y que ha llevado, por supuesto, el no haber visto esto ha llevado a la confusión a varios intérpretes. Yo pienso, por ejemplo, en Alain de Benoist y en Dugin, que hoy en día están juntos y que han confundido la visión eboliana, pensando que Évola se ha equivocado al haber asumido esta
concepción cíclica de la historia, porque por ejemplo el señor Dugin dice que al terminarse la cuarta casta, que sería la casta proletaria, representada por el comunismo, al haber caído el comunismo, no sobrevino luego, dice el señor Dugin, la edad de oro, sino que ha habido un retorno hacia, hacia la tercera casta, la casta burguesa, tercer estado, a través del liberalismo, de un liberalismo incluso más desembosado. Bueno, acá evidentemente ha faltado una lectura esencial de Cabalgar el Tigre, porque Cabalgar el Tigre lo que nos demuestra es que en las fases terminales las diferencias sutiles que pueden existir entre las dos últimas castas, las castas económicas, la burguesa y la proletaria, son ínfimas. Es más todavía, la caída del comunismo no ha significado la eliminación, el fin del periodo de la decadencia, sino que ha significado la irrupción de un quinto estado. Eso es lo que demuestra Ébola. Hay un quinto estado, que es la era del paria propiamente. Nosotros lo hemos calificado así. Es la era del paria, del sin casta. Y eso está representado por el pensamiento posmoderno. El pensamiento posmoderno es el pensamiento, es la filosofía del carpe diem, de lo actual. Disfrutar del presente, de lo actual. Que desaparezcan todas las metas, todas las ideologías. Que el hombre viva el presente exclusivamente. Y no hay metas como existían con la modernidad, el comunismo, la democracia universal, no hay panacea, no hay utopía, sino que lo único que interesa es disfrutar el presente. Eso es la posmodernidad, es el carpe diem. Bueno, esta era del paria es justamente lo que estamos viviendo ahora. Y esta era del paria es lo que está llevando a la humanidad a una situación de colapso. No está dicho que se termine con la era del paria el mundo moderno. Y que, mejor dicho, sí, está dicho que se termine el mundo moderno, pero lo que no está dicho es que después del mundo moderno que se va a terminar, sobrevenga una edad áurea. Entonces ahí es donde está lo peculiar de Cabalgar el Tigre. Cabalgar el Tigre es justamente el instrumento a utilizar en las épocas terminales, porque mientras que el guénoniano profetiza, porque lógicamente como el tiempo es la imagen móvil de la eternidad y se repite ilimitadamente, bueno, el guénoniano se ocupa de calcular cuándo se va a terminar la edad del hierro y cuándo va a empezar la nueva edad áurea. Y hay guénonianos que discuten entre sí, hay algunos que hablan del 2050, otros que dicen no, tan pronto no, hay que esperar un poco más. Hay algunos que se aburren y dicen, no, ¿y cuándo se termina esto? Pareciera ser que no se termina nunca. Y bueno, en cambio, mientras que el guénoniano interpreta, el eboliano cabalga el tigre. Ahí está la diferencia fundamental. ¿Y qué quiere decir cabalgar el tigre? Bueno, yo quiero acá hacer alusión a otro amigo que ya no está, que fue un gran eboliano, convertido en tal a través de nuestra obra, de traducción de la obra de Ébola, de todos prácticamente la totalidad de los textos de Ébola fueron traducidos por nosotros, que es el gran amigo Julián Ramírez. Julián Ramírez no está más con nosotros, o sea, se convirtió al pensamiento eboliano muy tarde, porque lo conoció tarde como nosotros también, él más tarde que yo, porque nos llevaba varios años. Y con Ramírez yo me solía encontrar muchas veces, porque él vivía en Bariloche, él se había fugado de la ciudad de Buenos Aires también como yo, y yo más al sur, en el Bolsón, pero como yo viajo asiduamente de Buenos Aires al Bolsón, yo me solía encontrar con Ramírez en la estación terminal de micros en Bariloche, porque el Bolsón está un poco más al sur de Bariloche, y ahí conversábamos asiduamente con respecto a los temas ebolianos que nos interesaban. Y Ramírez poco antes de morir, fue en el año 2016, yo lo tengo siempre presente, esta observación tan aguda que me dijo. Él me dijo, mira, dice, de todas las obras que Ébola ha escrito, hay dos que han sido escritas para hombres diferenciados y que no pueden ser puestas al alcance de todo el mundo. Y que son Metafísica del Sexo
y esta obra Cabalgar el tigre. Bueno, metafísica del sexo es muy sencillo, porque a mí me ha pasado muchas veces haberme encontrado con personas que tras haber leído Metafísica del sexo me dijeron que habían encontrado una manera más sutil y más perfeccionada de poder tener una experiencia sexual con la propia pareja, y otros que inclusive llegaban a más extremos de personas que habían caído en la promiscuidad y que decían que estaban practicando la metafísica del sexo. Nada que ver, por supuesto, con tal obra, lo digo en pocas palabras. Metafísica del sexo, justamente, metafísica es tomar el sexo como un símbolo. Eso es lo esencial. Entonces, lo simbólico que expresa el sexo a través de su actividad es la, digamos así, la confluencia de las dos polaridades de las cuales está compuesto el ser humano, que son la potencia y el acto, lo activo y lo pasivo, lo masculino y lo femenino, y eso es justamente la actividad sexual, en donde esas dos polaridades confluyen entre sí. Nada que ver, por supuesto, con lo que habíamos dicho antes. O sea, es el conocimiento a través de una práctica cotidiana de estas dos polaridades que existen en el hombre. Bueno, con Cabalgar el tigre pasa exactamente lo mismo. Porque como Évola ha manifestado en dos ocasiones durante la obra dos motivos por los cuales hay que cabalgar el tigre, ha dicho que por un lado, nosotros ante este mundo moderno enloquecido, embravecido, frente al cual es muy poco lo que nosotros podemos hacer, se trata de cabalgarlo al mundo moderno, al tigre, en este caso simbolizado por el tigre, para lograr que aquello frente a lo cual yo no pueda en nuestra contra. Es claro esto. Si yo me enfrento al tigre, el tigre me devora, pero si yo aprendo a cabalgarlo, no soy devorado por el tigre. No soy devorado por el tigre. Bueno, esto primero que hemos dicho ha sido muchas veces malinterpretado, concibiéndoselo como una actitud de, digamos así, asimilación al mundo moderno. O sea, como participar de los fenómenos del mundo moderno, pero mantenerse íntimamente ajeno a él. Bueno, esto no es, no es lo único, lo de cabalgar el tigre, porque puede llevar esta primera interpretación, puede llevar a la idea de que tenemos que amigarnos con el tigre, asimilar cabalgar el tigre con cabalgar un caballo salvaje. Cuando uno amansa un caballo, termina estableciendo como una cierta amistad con el caballo, como un cierto compañerismo con el caballo. En cambio con el tigre, no. Al tigre hay que cabalgarlo para destruirlo. Y más aún, para utilizar sus energías en su contra, en contra del mundo moderno. Y esto está en la expresión de Évola, convertir el veneno en remedio. El tigre es el veneno, pero tenemos que usarlo como remedio. ¿Qué significa? La fuerza del tigre, usarla en contra de este. Ya en los últimos años, la última vez que lo vi a Ramírez, como decíamos, convinimos en que luego de este encuentro, yo en diciembre del 16, siempre recuerdo que me encontré con él, o traté de encontrarme y no pudo ser porque ya estaba enfermo, estaba ya casi en el lecho de muerte, en diciembre del 16, murió 2 meses más tarde. Pero hablé por teléfono y él me decía, dice, Marcos, si tenemos que encontrar algún otro texto de Évola en donde exprese de manera más precisa y detallada cuál es aquel instrumento por el cual nosotros tenemos que convertir el veneno en remedio. O sea, esa segunda posibilidad que no todos utilizan de cabalgar el tigre. Al tigre hay que eliminarlo, pero usando su energía en contra del mundo moderno. Y él, ya en su última conversación telefónica, ya con una voz semi apagada, me dijo, la clave está en los textos del Grupo de Ur.
Bueno, lamentablemente no está más aquí Julián con nosotros y yo le quiero transmitir, esta vez desde así donde él se encuentra en la eternidad, a la cual yo también me estoy dirigiendo, que yo encontré dos textos de Évola que no están propiamente allí en los textos del grupo de Ur, que por supuesto en el grupo de Ur, en la magia, Évola explica que estaba buscando un medio como para poder influir en el mundo moderno a través de la magia, que era la metafísica práctica. O sea, un poco como decía el Tusser, la filosofía al servicio de la revolución, la metafísica al servicio de la lucha en contra del mundo moderno, la magia. Pero esto está muy bien aclarado, Julián, aprovecho para comentártelo, en un texto que aparece no en la obra que tú dices, sino en El arco y la clava, que también es traducido. Hay un pasaje, hay un capítulo que se titula Los centros iniciáticos y la historia. Y allí Évola polemiza con Titus Burckhardt, que es otro autor tradicionalista, respecto de si existen todavía o no los centros iniciáticos. Aclaremos que el centro iniciático sería como aquella organización metafísica encargada de hacer valer los principios tradicionales en un mundo caotizado y en ruinas, y eventualmente lograr sobrevivir como una especie de arca de Noé a la destrucción originada por este mundo. Estos centros iniciáticos Évola considera que no existen, y si existen se han convertido prácticamente en impotentes. Y aquí él da un detalle. Él dice, en el Tíbet se encontraba el último centro iniciático, una sociedad tradicional en un sentido estricto, gobernada por los lamas, y que tenían poderes mágicos excepcionales, pero que al ser invadidos por el ejército chino de Mao Zedong, sucumbieron con una facilidad absoluta, salieron corriendo prácticamente. Y él se pregunta, dice, ¿pero cómo? Dice, ¿cómo puede ser que no hayan podido utilizar esos poderes mágicos a lo mejor para producir un derrame cerebral a Mao Zedong, o sin llegar a tales extremos, haber producido una imagen a través de la bilocación, que lo hubiese durante el sueño aterrorizado de modo tal de haberle impedido realizar esa acción? Y bueno, él tiene una respuesta al respecto. Él piensa que en la edad sombría, la edad del último hombre, de la cual hablaba el filósofo Nietzsche, el grado de materialización ha llegado a ser tan grande que ha producido como una especie de barrera de contención, de encallecimiento respecto de estos influjos extraordinarios, parapsíquicos, que han convertido al individuo de la era del paria de los últimos tiempos en prácticamente impermeable ante estos influjos. Entonces, ¿qué es lo que restaría hacer? Y aquí yo me remito a otro texto de Évola, editado en Metafísica de la Guerra, que es un análisis muy minucioso y muy pormenorizado que él hace de la experiencia kamikaze en Japón. Y la experiencia kamikaze es justamente eso. El kamikaze era el que cabalgaba el tigre, propiamente. El kamikaze utilizaba la tecnología del enemigo, esta técnica tan sofisticada y desarrollada de los aviones a chorro supersónicos, estos explosivos que destruyen todos para destruir al enemigo. Y él consideraba, dice la explicación, en la Segunda Guerra Mundial el kamikaze tenía una arma excepcional que no podía tener el enemigo moderno representado en ese entonces por los Estados Unidos, que era ese heroísmo por el cual el hombre sentía un desapego absoluto con respecto al problema de la muerte. El hombre consideraba que la muerte era nada más que un momento más, un tránsito más. Nacer y morir eran
circunstancias simplemente, no era todo, ¿eh? Ahí está la gran diferencia con la modernidad. Para el hombre de la tradición, nacer y morir son momentos de un proceso mayor, de mayor alcance. Y es más, la muerte heroica significa la conquista de la eternidad. Y analiza la experiencia kamikaze y tiene frases altamente elogiosas, llegando a decir que el kamikaze producía pánico, terror en el enemigo. Pero dice, me llama la atención que al finalizar el texto, Évola incurre con una especie de pesimismo. Y dice, sí, pero todo esto, al fin y al cabo, resultó insuficiente, porque todo se diluyó en la nada. No dice por qué. Y aquí, siempre en este diálogo que tengo con Julián, yo quiero hacerle una corrección a Évola al respecto. Porque Évola no tuvo acceso a lo que nosotros pudimos saber después, a través de estudios históricos que se han hecho sobre la experiencia kamikaze. Sabemos que se tiraron 2 bombas atómicas, que se mataron a 200.000 personas. Y eso fue por la experiencia kamikaze, porque el kamikaze había producido en la flota norteamericana pérdidas incalculables. No le tiraron la bomba atómica a los alemanes, ni a los italianos, ni a los países que estaban en guerra en ese momento. Se la tiraron al Japón, y 2 bombas atómicas. Y aquí yo quiero señalar que sucedió lo siguiente. El Japón no estaba dispuesto a rendirse. Hoy se sabe que hubo en el seno de la élite japonesa 2 posiciones contrastantes. Una es la del ministro de Defensa, Anami, que sostenía que había que seguir, no había que rendirse. Porque comentaba, dice, Estados Unidos tiene nada más que 3 bombas atómicas, ha lanzado 2, le falta una. Probablemente no las lance. Bueno, aguantémonos esa tercera bomba que a lo mejor cae en Tokio. Pero nosotros tenemos todavía incólume la estructura del kamikaze, que está distribuido en distintos lugares, no está en los centros urbanos principales. El norteamericano ha tratado a nosotros de atemorizarnos a través de estos bombardeos. Aguantemos una tercera bomba, porque después, para construir otras, va a precisar muchos meses. Y ahí nos va a dar tiempo a nosotros de ganarles la guerra. Pero el emperador japonés sucumbió. Y acá yo recomiendo una película de un autor ruso, Sokurov, que se llama El Sol, en donde relata esta, si no traición por lo menos, esta rendición del emperador japonés ante el general MacArthur. Es brillante esa película, en donde muestra cómo de a poco el emperador sucumbe, deja de ser un emperador divino que gobierna para convertirse en un gobernante democrático que en realidad no gobierna, sino que reina simplemente. Y eso producirá el harakiri de varios de sus seguidores. Y hubo incluso un intento de golpe de Estado fallido para evitar la rendición de Japón. Es decir, no fue así exactamente como a Évola se lo contó la propaganda enemiga. Lamentablemente, la propaganda ha tratado de reducir totalmente las expectativas y las dimensiones reales que puede tener la acción de cabalgar el tigre. Pero es claro que en Évola está presente esa idea de que al mundo moderno hay que destruirlo, no hay que quedarse simplemente a pronosticar, a hacer horóscopos con respecto a lo que va a pasar. Y finalmente llegamos a los días que estamos transcurriendo. Y en el 2001, el 11 de septiembre, hubo una experiencia kamikaze, y ahora ya no más con de un país en guerra, sino de una civilización en guerra, que es la civilización islámica, el fundamentalismo islámico que
realizó una acción heroica un 11 de septiembre del 2001 y demostró la eficacia de esa acción, porque logró generar una crisis inconmensurable en el seno de la sociedad norteamericana, y yo diría del mundo moderno, produciendo una verdadera catástrofe financiera que todavía hoy se está viviendo, así como una catástrofe militar, cuya secuela final ha sido la derrota norteamericana en Afganistán, acontecida hace pocos meses, tras 20 años de acción heroica llevada adelante por el movimiento kamikaze, en este caso los mujahidines musulmanes. Esta experiencia es la que tiene que ver con cabalgar el tigre propiamente, y que también ha sucedido aquí como le pasó a Ébola cuando se lo engañó respecto de la ineficacia de esa acción, sin hacerle saber, o voluntaria o involuntariamente, la real dimensión del problema. El enemigo, por supuesto, se ha preocupado de disminuirla, creando la idea de que fue todo un montaje, parecido a lo que pasa ahora con la pandemia y con la crisis climática. Serían todos montajes, engaños, pero son en última instancia estratagemas que utiliza la modernidad para perpetuarse. Bien sabemos que si la experiencia kamikaze en contra del mundo moderno, ese mundo opresivo, destructivo, triunfa, bueno, es posible restaurar una edad áurea, es posible que haya una sociedad en la cual Dios, lo sagrado, sea el centro de todo, absolutamente. Pero para evitar eso, la propaganda. Yo siempre recuerdo, lo cuento como anécdota, haber viajado una vez en un avión con una funcionaria israelí que me aseguraba a ciencia cierta de que Israel era un país muy seguro y de que todas las acciones bélicas que se ejecutaban en su contra habían fracasado. Los misiles que le lanzaba jamás caían en descampados, todo andaba fenómeno, no había ningún problema. Y del mismo modo, cuando fue lo del 2001, no faltó quien dijo que ese día los judíos fueron avisados con anticipación para no ir a trabajar, para hacernos creer que fue en última instancia una acción llevada a cabo por el sionismo judío, el cual es el más beneficiado por todo esto, porque de este modo se demuestra que ellos son invulnerables, de que tienen un poder de fuego pero absolutamente ilimitado, frente al cual no se puede hacer absolutamente nada. Así que yo creo que estas son las nuevas perspectivas que se presentan a cabalgar el tigre. Entonces, sintetizando, lo esencial de cabalgar el tigre es considerar que si bien el mundo moderno está condenado a la destrucción, no está dicho que después de la destrucción del mundo moderno sobrevenga una nueva edad áurea, como dicen los genorianos, sino que es posible pensar que luego de la destrucción del mundo moderno o en simultaneidad con su destrucción desaparezca totalmente la humanidad del planeta. Es posible. De hecho, las últimas secuelas que hemos visto del cambio climático, esta payasada de reunión que hicieron en Glasgow, que no sirvió absolutamente de nada, simplemente sirvió para contaminar más el planeta, pues los gobernantes fueron con sus propios aviones y generaron una cantidad impresionante de dióxido de carbono. Así que no, de ningún modo podemos pensar eso, y que cabalgar el tigre significa justamente la acción heroica llevada a cabo por parte del hombre de la tradición para evitar que esta destrucción del mundo moderno signifique también la destrucción de la humanidad, y que la edad áurea depende exclusivamente de nuestro accionar. No está dicho, la historia no ha sido escrita con anticipación. No estamos condenados fatalmente ni al comunismo, como decía Carlos Marx, ni a la nueva edad áurea, como dice René Guénon. Por eso yo siempre dije que en el fondo el pensamiento guénoniano no era una superación de la modernidad. En el fondo era esclavo de los mismos esquemas de la modernidad, por más de que consideráramos que había aportes importantes
pero sin lugar a dudas el aporte más importante ha sido dado por el pensamiento de Julius Evola y por esta obra Cabalgar el Tigre, que yo acá vuelvo a resaltar como la obra principal de Julius Evola, que hemos tenido el honor de traducir al castellano. Bueno, y hasta la próxima, si Dios quiere.